y bueno, después hacemos el cierre también correspondiente. Así que si querés ir viendo la pantalla, compartiendo la pantalla, perdón. Muchas gracias. Así damos comienzo. No, por favor. Buenos días, disculpen la demora en entrar. Hola, buen día. Hola, Ángel, buen día, ¿cómo estás? Hola, Gustavo. Hola, Mauricio. Buen día, ¿cómo le va, ingeniero? ¿Cómo andan? ¿Y quién me falta? Lisandro. Rodríguez. Hola, Sí. Lisandro. Buenos días. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Bueno. ¿Cómo estás, hermano? Desde Paraguay. Cuando vos quieras, Mauri. Gracias, Hernán. Gracias, Sebastián. Buen día a todos. Mi nombre es Mauricio Rebollo. Soy licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Agradezco a la mesa evaluadora, a los directores y a los que están colaborando para que esta defensa de tesis se lleve a cabo. Les voy a presentar mi trabajo de tesis para optar por el título de Magíster en Agronegocios, el cual tiene como título Diagnóstico del Sistema de Agronegocios de la Hierba del Paraguay. Voy a empezar hablando por la situación problemática inicial y presentando los objetivos, justificándolos. Luego voy a dar una breve reseña del marco teórico y la metodología utilizada para adentrarme a los resultados, que los voy a presentar en 4 etapas. La primera sería un mapeo del sistema de agronegocio de la yerba mate en Paraguay. Luego haré un análisis estructural discreto, un análisis de los competidores y estaría desarrollando los atributos a través del diamante de Porter. Para luego tratar de abocarme a la discusión y a las conclusiones finales, y si me da el tiempo voy a tratar de proponer algunas contribuciones y recomendaciones y una nueva agenda para investigación para este tema. Adentrándome a la situación problemática, tengo que decir de que la yerba mate es producida preponderantemente en el Mercosur a través de los países de Argentina, Brasil y Paraguay, ¿sí? El cual en los últimos tiempos, en los últimos años, están en cuanto a producción en un constante crecimiento e inclusive en las exportaciones. Les presento este gráfico para demostrar de que los 3 países en conjunto, sumados en cuanto a la producción, están en constante crecimiento. En la década del 80 y 90 se tuvo un periodo de crecimiento entre el 52 y el 65%, y en los últimos años se está manteniendo un ritmo de crecimiento entre el 6 y el 8% en la última década. Paraguay, dentro de este contexto, tiene una participación de aproximadamente del 10% de la producción mundial, y el dilema subyace en si este porcentaje podría mejorar en el futuro. En primer lugar, tenemos que hablar de cuál es la importancia de este negocio en Paraguay. Del sistema de agronegocio de yerba mate presenta algunos inconvenientes con el cultivo. En primer lugar, en la mala conservación de la tierra, por ejemplo, alguna falta de cuidados culturales y otras prácticas que no se tienen en cuenta a la hora de trabajar en forma tradicional en esta producción. Esto conlleva que los yerbales, por efecto, se encuentren abandonados a los que las condiciones naturales le podría ofrecer al yerbal, ¿sí? A este arbusto. Por ende, los productores vienen migrando a otros cultivos, y existen varios factores que hacen que más bien productores oportunistas migren a otros cultivos por influencia de mejores precios a otros cultivos o por falta de incentivos para mantener estos yerbales. Esto hace que naturalmente los precios de la hoja de la yerba mate tengan que tener una fluctuación periódica, en donde muchas veces el productor no se encuentra
predispuestos a sobrellevar esta situación cambiante. La forma de fijar el precio de la hoja de yerba mate también es una problemática que se debe atender. En cuanto al mercado y su conducta y desempeño, Paraguay cuenta con un mercado interno consolidado, con una demanda fuerte a nivel nacional y con poco riesgo, creería yo, de que pueda caer este consumo por alguna eventualidad. Pero la producción en sí mismo, que está destinada en mayor medida al mercado interno, como ya dije, nos llama a atender a que en qué medida en Paraguay podría aumentar esta participación en las exportaciones de yerba mate, tanto a mercados internacionales ya consolidados, ya logrados, como en otros que podrían ir surgiendo o conquistándose. En cuanto a la producción, la conducta del mismo está delimitado por las características naturales que ofrece la agricultura familiar campesina. Con todas estas prerrogativas, surge como una pregunta de investigación para esta tesis. ¿Cómo se encuentra el sistema de agronegocios de la yerba mate en Paraguay y cuáles son las posibilidades de que empresas paraguayas incursionen y se consoliden de forma preponderante, determinante en el mercado internacional ante las restricciones presentes? Como objetivo general de este trabajo se propone realizar un diagnóstico del sistema de agronegocios de la yerba mate en Paraguay, a fin de identificar fortalezas y limitaciones en los aspectos institucional, organizacional, tecnológico y comercial que permitan dilucidar sobre posibilidades de exportar yerba mate. Adentrándome a los objetivos específicos, tengo que decir que existen varias empresas nuevas en el mercado local y nuevas tendencias de consumo, ¿sí? A nivel local. También el cambiante panorama en cuanto a los resultados de los principales indicadores justifican la realización de este diagnóstico, por lo que se plantea el primer objetivo específico, que radica en identificar cuál y cuantitativamente los indicadores más importantes del sistema de agronegocios. Como segundo objetivo específico, se propone describir el ambiente institucional, organizacional y tecnológico del sistema de agronegocio de yerba mate en Paraguay, a fin de comprender su funcionamiento. Tengo que decir que en Paraguay no se cuenta con un documento con foco en los negocios, entonces fue necesario encarar esta tesis de esta manera, de manera que pueda favorecer e impulsar al sistema de agronegocios yerbatero hacia mejores capacidades y mejores oportunidades para el futuro. Pero, por ende, muy pocas empresas también logran insertarse al mercado internacional y debemos analizar cuáles son las posibilidades que se tienen para que pueda representar este rubro en forma viable. Para lo cual propongo el tercer objetivo específico, que es comprender qué factores favorecen y limitan el ambiente competitivo en el sistema de agronegocio de yerba mate en Paraguay. Brevemente, hablando un poco del marco teórico que sustenta este trabajo, dentro del ambiente institucional se habla de las reglas de juego que se tienen, el enforcement, la vigencia de la ley que vamos a poder encontrar dentro del sistema de agronegocios, los costos de transacción macro a nivel organizacional. Vamos a analizar a los jugadores, las gobernanzas presentes, los costos de transacción micro, y en el ambiente tecnológico los costos fijos y variables, las tecnologías de proceso y del producto en sí. La nueva economía institucional trae consigo algunos supuestos, por ejemplo, de que las instituciones sí importan, entonces trataremos de no olvidarnos de esta premisa dentro de esta tesis. Además de que las determinantes de las situaciones son susceptibles al análisis desde un contexto teórico. De modo referencial, recuerdo que Coase afirma que introdujo nuevos conceptos de la firma más allá de la función de la producción como un nexus de contratos.
tomando a la transacción y a los costos de transacción como el eje central de análisis. Entonces, de esta manera, la teoría de costos de transacción sostiene que la transacción en sí es la unidad básica de análisis y que la gobernanza es un esfuerzo por crear orden dentro de todo este contexto, ¿sí? La metodología propuesta, en primer lugar, se aborda desde el punto de un abordaje cualitativo, ¿sí? Donde Peterson nos ayuda afirmando de que el objetivo es comprender el fenómeno de la complejidad, de la compleja realidad socioeconómica, desarrollando los modelos teóricos no cuantificables. Por ende, también esta tesis abarca desde un punto exploratorio, y la investigación cualitativa está basada en pequeñas muestras, ofrece una buena visión y comprensión del problema, explorando con pocas ideas concebidas sobre los resultados de la investigación. Se trata de tener un enfoque sistemático a través de la revisión, realizando comparaciones, cotejando hechos históricos, ¿sí? Se realizaron entrevistas semiestructuradas de modo a validar la información obtenida y poder contextualizar un poco el diagnóstico realizado. Por último, brevemente también se trata de abordar desde el punto de vista cuantitativo, analizando los datos estadísticos obtenidos luego de la búsqueda de datos, ¿sí? Por ende, utilicé el método de PESA adaptado dentro de las etapas 2 y 4 y siguiendo estos pasos que están en la lámina. Adentrándome a los primeros resultados, realizando el mapeo del sistema de agronegocio de la yerba mate, en Paraguay, el Paraguay cuenta realmente con condiciones agroecológicas favorables. En realidad en el Mercosur se cuenta con estas condiciones y Paraguay no está excluido de esto, y se encuentra dividido en dos regiones, occidental y oriental, en donde la región oriental abarca gran parte de la ecorregión del bosque atlántico del Alto Paraná, en donde se pueden encontrar los cultivos de yerba mate. En este siguiente mapa podemos ver la densidad en la cual de producción según la ubicación de las empresas yerbateras en Paraguay, en donde podemos ver que en los departamentos de Itapúa y Cazapá, en el sur, sureste del país, podemos encontrar la mayor densidad de cultivo de yerba mate. También se encuentran en el este, en Canindeyú, con altos cultivos de yerba mate orgánica. Pero ¿por qué tiene importancia esto a nivel nacional? Digámosle, porque gran parte de esta producción se basa en la agricultura familiar. Entonces hay que abordarlo desde ese punto de vista, y el MAC lo define a este término, agricultura familiar campesina, digamos, desde el punto de vista que se utiliza la fuerza de trabajo familiar, ¿sí? Se pueden contratar hasta 20 jornaleros en forma temporal. Generalmente los trabajadores radican o residen en la finca o están muy cercanos a ella. Y hasta 50 hectáreas generalmente podrían abarcar dentro de la región oriental. Esto es una definición del MAC para tipificar la agricultura familiar campesina. El 82% de los productores están dentro de este número, y solamente el 8% de los empresarios, digámosle, gerencian sus emprendimientos en forma empresarial. En total ascienden unas 15.452 fincas que cuentan, según las declaraciones, ¿verdad?, de los productores, se cuenta con una gran cantidad de cultivos bien pequeños, aislados, están atomizados. Muchas veces no tienen una retroalimentación constante de los productores,
entre sí, digamos, es porque están aislados, no hay un centro en la cual se acumulan las producciones, sino que están distanciadas entre sí, y como son pequeños productores, muchas veces no tienen esa capacidad de comunicación. De tal modo, las empresas familiares priorizan la venta o la colocación de sus productos en el mercado local. Son pocas las empresas, y dentro del 8% son las que llegan a todo el país y se animan a tener un alcance multinacional. Se cuenta con un consumo interno arraigado, bien consolidado, ya lo dijimos, y se viene teniendo un aumento, un crecimiento en los indicadores de exportación, que se mantienen en forma estable y previsible, ¿verdad? Y con importaciones en forma ocasional nada más. Esto cambió en los últimos tiempos, y desde el marco institucional lo voy a explicar después. Bueno, tiene una importancia, la exportación en sí tiene una importancia económica, indudablemente, ya que se reciben divisas de ello, y en el último año se recibió 6,6 millones de dólares americanos por exportaciones en yerba mate. Podemos ver que prácticamente se duplicó en un solo año este monto, ¿sí? Y en la última década, inclusive podemos ver que los números eran mucho menores. El mercado paraguayo es un mercado pequeño, ¿sí? En comparación a lo que es Brasil y Argentina. El último dato de superficie cultivada es la de 22.850 hectáreas. Si bien en algunas épocas se mantuvieron en promedio 30.000 y en otras bajaron a 18.000, esto lo podemos explicar. Los productores los pequeños no mantienen en largos tiempos su producción, migran muy fácilmente de un cultivo a otro. Podemos observar que en el año 2007-2008 cayó drásticamente la superficie de cultivo, y eso lo quiero explicar y lo quiero comparar con lo que es este gráfico de producción, en la cual vemos que en el último año se obtuvo una cosecha de 119.000 toneladas en la última campaña. En los últimos 5 años recién se pudo llegar o sobrepasar la barrera de 100.000 toneladas, y esto va en aumento. Vemos un pico de producción que justamente coincide con unos años antes a esa caída drástica en la superficie de cultivo. Entonces podemos deducir, o sea, investigando un poco, deducimos de que los precios influyeron bastante en que los productores hayan migrado, hayan dejado sus cultivos, por ende la baja drástica en la producción. Ahora, esto lo vemos en el año 2006, ¿sí? Ahora, desde el año 2012-2013 venimos con un aumento, y volviendo al gráfico anterior, vemos que la superficie de cultivo se está manteniendo en niveles bajos en comparación a la década anterior. Esto radica en que el rendimiento obtenido por hectárea está en franco aumento. Hubo una mejoría en los años, los últimos 5, 8 y 10 años inclusive, lo cual también voy a desarrollar más adelante. En la segunda parte de los resultados, dentro de lo que es el ambiente institucional, con lo que pueden ver todo el marco jurídico, legal, digámosle, que se tiene en el país y que hacen referencia a lo que es yerba mate. Estamos hablando de normas paraguayos, decretos presidenciales, resoluciones de algunos ministerios, pero en primer lugar quisiera destacar el decreto presidencial del año 98, en la cual se crea una comisión mixta multidisciplinaria, la cual está encargada, sigue estando encargada, digamos, de la problemática de la yerba mate nacional. Tal cual está dentro de la resolución. El gobierno acepta que existe una problemática de la yerba mate en el país, y que data de largo tiempo, ¿sí? Entonces esto ha colaborado, esta comisión ha colaborado
para establecer, digamos, un trayecto, un camino para que se pueda buscar el fortalecimiento de la productividad. Establecer algunas acciones, ya sea de corto, mediano o largo plazo. Dentro de este comité existen miembros del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, de la Universidad Nacional, de la Academia, están actores del Ministerio de Hacienda, Banco Nacional de Fomento, el sector financiero y el gremio de industriales yerbateros, que es el Centro Yerbatero Paraguayo. Este comité se reúne periódicamente para planificar mejoras en el año en el sector productivo y algunos proyectos que pudiesen llevarse a cabo. Como segundo instrumento destaco las medidas de comercialización de yerba mate dentro del territorio nacional aprobado por decreto en el año 2002, en la cual sí empezamos a ver ya, digámosle, una debilidad en el ámbito institucional en cuanto al control y aplicación de esta normativa y en lo que respecta a su cumplimiento desde el punto de vista del Estado para el sector privado. Este decreto establece algunos requisitos básicos para poder comercializar yerba mate, y una de ellas es justamente el cumplimiento de las especificaciones de calidad de yerba mate establecidos en el INTN como norma paraguaya. Otra es la de que debe contar con un sello de calidad en el envase y desde su creación tengo entendido que una o dos empresas como máximo, una es la que sigue manteniendo este sello de calidad y otra la perdió con el correr de los tiempos. Pero después las demás yerbateras nunca han cumplido esta normativa. Creo yo que es importante como una garantía al consumidor, digamos, de disponer de este sello que expresa de que se están cumpliendo con todas las medidas de comercialización. Por último, destaco también la resolución del MIC del año 2006, en la cual regula la importación a través de una licencia. ¿Sí? Se establece una licencia especial en la cual no es que esté prohibida la importación, pero sí está regulada y por ende está en constante discusión esta resolución debido a que no se establece una política clara a la hora de establecer los requisitos que se tienen para poder aprobar o no esta licencia. Sigue ingresando yerba mate de contrabando sin esta licencia y en muchos casos no son detectados, ¿verdad? Directamente se siente dentro del mercado con aumentos del stock, o en otros casos se detectan, se decomisan, pero no existe una sanción fuerte, ¿sí? Motivo por el cual está dentro de la nebulosa del productor de si el precio de la yerba mate va a subir o a bajar constantemente. Las últimas resoluciones se vienen dando desde el SENAVE, que es el Servicio Nacional de Vegetales, que ha tomado la posta desde lo institucional en lo que respecta al sector yerbatero, al marco jurídico técnico, ¿sí? Entonces, se vino aprobando resoluciones de implementación de protocolos y habilitación de implementadores. Creería yo de que se necesita mayor apoyo a esta institución desde lo económico para poder tener una mayor presencia dentro del campo y en el rubro yerbatero. Dentro de lo que es el sistema de agronegocio de la yerba mate, se presenta diferentes actores, ¿sí? En la provisión de insumos, en la producción, la cosecha, la industrialización, distribución y comercialización. En primer lugar, tenemos la provisión de insumos y destaco nada más a los viveros que se encargan de proveer el plantil, el insumo más importante para el cultivo. Y haciendo una revisión, digamos, le encontré una sola empresa, digámosle, con un trabajo estable y con un trabajo serio en lo que es la genética, en lo que es el mejoramiento de las especies, ¿sí? En cuanto a las demás provisiones, no existen mayores inconvenientes. En la producción primaria, en actividades como lo que es el cultivo, la primera poda, lo que es la tarefa y la colecta de la yerba mate, se encuentran los productores independientes pequeños,
las que no se asocian, las cooperadoras, y lo llamo así a los productores asociados, y los productores independientes que son preferentemente ya grandes, ¿sí? Destaco aquí que la palabra cooperadoras no representa, digamos, el acopio del producto en sí, sino más bien de que los productores se asocian de modo a que se conforme un grupo, una cuadrilla de tareferos para poder cosechar la yerba mate y poder trasladar, ¿sí? Muchas veces este trabajo no lo hace el productor primario independiente del pequeño productor. Pasando al ámbito industrial está el secado, están los secaderos pequeños, los comunitarios y el secadero grande. Y la molinería, que existen molinos de pequeñas empresas, están las cooperativas agroindustriales y el molino independiente grande ya. Por último está la distribución, que no presenta tampoco mayores inconvenientes. Analizando un poco este ambiente, tenemos que el 79% más o menos son de pequeñas empresas y tienen hasta 50 hectáreas, y solamente el 6,6% tienen, tienen campo mayor a 100 hectáreas, ¿sí? Estos números no necesariamente implica de que dedican el 100% del cultivo de yerba mate a su campo, ¿sí? Muchas de las grandes empresas distribuyen sus cultivos y una parte nada más lo dejan a la yerba mate. Lo mismo hacen las pequeñas empresas. Entonces, el productor no asociado generalmente cuenta entre 1, 2 y hasta 5 hectáreas de superficie. Los productores asociados, las cooperadoras, habíamos dicho que se organizan para recolectar la cosecha, ¿sí? Y entonces contratan tareferos. Y los productores grandes generalmente tienen entre mínimo 30 para emprendimientos de ingenieros ya de profesionales, de gente ya entendida, digámosle, y tienen entre 50 y 100 hectáreas generalmente. En cuanto a los actores del sector industrial, existen más o menos 80 a 90 secaderos. Hoy en día el SENAVE ya cuenta con un listado de secaderos inscriptos y se sabe quiénes están cumpliendo y quiénes no. Esto hace un par de años nada más no se contaba, así que está en construcción. Existen 20 molinos aproximadamente, de los cuales solamente entre 5 y 8 empresas son las grandes y muy pocas de ellas son las que logran exportar su producto. Las cooperativas realmente son empresas grandes y la forma de trabajo es la de selección de sus socios productores. Los que mejor les rinden, los que mejor calidad de producto les traen, ellos seleccionan, ¿sí? Y hay una simbiosis entre productores y la industria para que esta relación pueda ser más estrecha. Dentro de estas empresas que logran exportar, en realidad muchas de ellas ponen foco en productos orgánicos, autóctonos, producidos en forma amigable con el medio ambiente o disponen de certificados de calidad. Y que para mí por lo menos son elementos claves para llegar a la exportación. Para realizar un análisis de las transacciones y las gobernanzas, podemos ver que la primera transacción es la de proveedores con el productor primario. En la segunda transacción se cuenta, están los productores con los secaderos. Y esta se desglosa nuevamente en 3 tipos de transacciones, ¿sí? En primer lugar, los productores independientes pequeños con los secaderos, los asociados o los cooperadores con los secaderos tienen otro tipo de relación, y los productores grandes que se asocian ya directamente con los molinos que ya cuentan con un secadero dentro de sus industrias. La transacción 3 sería la relación que existen entre los secaderos individuales, secaderos comunitarios o pequeñas empresas con los molinos tal cual. Y como última transacción están los molinos
la relación con los molinos, con la distribución. A ver. Dentro de esto, marco como elementos claves o atender las transacciones T2A y T2B para su análisis. Un resumen del análisis de estas transacciones está en este cuadro, y como había dicho, quisiera dejar y poner foco en las transacciones T2A y T2B, en la cual entre los productores pequeños y los secaderos se cuenta una estructura de gobernanza de mercado, y los productos asociados, los productores asociados, los cooperadores, con los secaderos trabajan en forma híbrida, en forma de contratos. Muchas veces estos contratos inclusive no son cumplidos o se cumplen a medias, y mucho más el mercado de spot, la incertidumbre alta lleva implicado, digámosle, que se cuente con un alto costo de transacción. Por ende, concluimos de que no existe una buena alineación en estas dos transacciones. Dentro de lo que es el ambiente tecnológico, me permito brevemente ir detallando el flujo productivo en lo que es la tarifa. Los productores hacen el trasplante, cultivo y la cosecha. Pero dentro de esto, el punto principal, el punto primordial o clave a nivel de la tarifa es que se cuenta con cultivos antiguos, poco cuidados y en forma manual. En los últimos años se vino teniendo un programa de sensibilización a los productores, capacitación, y se lleva a cabo la reconversión de los yerbales hacia un manejo mejorado, ¿sí? Por ende, bueno, me corrijo, digamos, existe un arraigo hacia la forma tradicional de trabajo. Entonces esa es la sensibilización o el cambio que se busca desde los implementadores agrarios en el país. Entonces hay poca conciencia dentro de estos productores para mantener el suelo. Muchos de ellos, los pequeños productores, tienen el yerbal como un complemento a otros cultivos, entonces muchas veces no conocen o adrede no mantienen sus yerbales, debido a que estiman bajos precios o hay otras perspectivas para este rubro. En cuanto a la elaboración, está el sapecado, se hace un sapecado, un secado, el canchado, y los elementos claves en esta etapa es la falta de adecuación de la infraestructura a estándares de inocuidad, ¿sí? Estos secaderos cuentan con unos requisitos para cumplir, y no han tenido, digamos, el suficiente control probablemente para que tengan el apuro o el aprieto o el incentivo para poder mejorar su infraestructura. Muchas veces por falta de financiamiento, pero la parte positiva de esta etapa, de este nivel tecnológico, es de que es la etapa en la cual se adquiere el sabor y la calidad del producto diferenciado. En el estacionamiento en sí es la etapa clave, digamos, para que se puedan conseguir o lograr las características organolépticas que se desean. El buque del cuerpo, y hay otros indicadores más. La yerba mate canchada ya se somete a un periodo de almacenamiento en forma natural en depósitos con ambiente controlado, en oxígeno, en temperatura, aireación, y queda entre 12 a 18 meses, inclusive en algunos casos hasta 24. En el caso de que sea en forma manual, existe también la posibilidad o la forma de meterlo en cámaras de estacionamiento acelerado. Durante 30 o 60 días se obtienen resultados, que si bien no son iguales, se obtiene ese resultado luego del almacenamiento o acondicionamiento. Entonces aquí es donde sucede, digamos, el proceso de transformación del producto final.
Claro, también olviden en lo que es a nivel producción, de que también son se tienen cultivos antiguos, pero también eh, se tenían yerbales de baja densidad, ¿sí? Entonces lo que se vino reconvirtiendo es hacia un sistema de yerbales de alta densidad, en la cual probablemente sea el motivo por el cual el rendimiento del sistema agronegocio de la yerba mate en Paraguay ha aumentado. Anteriormente se calculaba entre 1.000 a 2.000 plantines por hectárea, hoy en día se mantiene, o sea, se sugiere o se recomienda mantener 3.000 a 4.500 plantines y en algunos casos hasta 5.000 con buenas prácticas de agricultura por hectárea. Esto ya depende del productor, de la capacidad de mantenimiento y la forma de implementación, obviamente, de las buenas prácticas. Las buenas prácticas y su manejo, obviamente, es un tema clave, crucial para esto. La industria molinera, por último, entonces, lo que hace es el molino, la mezcla en sí del blend, de la yerba mate, y el envasado final. Muchos molinos cuentan con el estacionamiento ya incluido dentro de su industria y hoy en día, como ya les dije, también los molinos también ya incluyen a los secaderos, ¿sí? Entonces la cosecha es la actividad en la cual el productor en muchos casos se desliga de su rol como productor, digámosle, por falta de conocimiento o por falta de capacidad económica, porque se necesita de entrar a los yerbales con varias personas, y encarga al cooperador, encarga a los productores asociados que vienen hasta la finca del productor pequeño y lo que hace es recolectar en forma correcta las hojas de yerba mate. El conocimiento de la forma de la cosecha es fundamental, de que estos tabaqueros conozcan la metodología, porque cortar mal la hoja implica malos rendimientos a futuro. Claro, un gráfico les presento en el cual estoy contrastando la superficie de cultivo, que está en azul, la producción, que está en roja, y el rendimiento obtenido en Paraguay en los últimos años. Podemos ver que coincidentemente en el año 2008 la superficie de cultivo bajó levemente, pero el rendimiento ha subido, ¿sí? De igual manera, años anteriores a este punto, la producción es la que cayó, ¿sí? La producción cayó para luego ir subiendo gradualmente en base a los aumentos de rendimiento. Dicho esto, quisiera pasar a analizar un poco a los competidores que tiene Paraguay, que son naturalmente Argentina y Brasil. En cuanto a superficie de cultivo, Argentina es la que tiene mayor superficie de cultivo, luego Brasil y por último está Paraguay. Argentina cuenta con 165.000 hectáreas de cultivo, datos de los últimos años, que representa el 64% de la superficie cultivada entre estos países. Y en cuanto a producción, ya se ha alcanzado los 1 millón de toneladas entre los tres países, inclusive. Para ir un poco analizando la balanza comercial que tienen estos tres países, el país de Brasil representa el 61% de las exportaciones y mayoritariamente lo exporta a Uruguay, ¿sí? Y algunos nichos de mercado en el continente europeo y asiático. En marco de esta relación, para marcar un poco la distancia que sufren las exportaciones de yerba mate de cada país. La Argentina, por su lado, tiene como principal foco o destino de su producto al país de Siria, ¿sí? Y algunos países también de Europa, Estados Unidos y Australia. Y por último, Paraguay, que tiene un gran nicho o mercado consolidado en España y mucho producto de exportación a Bolivia. Y buenas perspectivas de exportación a Estados Unidos, Alemania y otros países de Asia inclusive, ¿sí?
lograr nuevos mercados o nichos de mercado es una cuestión que se debe trabajar mucho más en el país. Analizando el desarrollo de atributos del mercado paraguayo, en la mayoría de los casos las cooperadoras, como se manejan en cuadrillas, son las que colocan las hojas de yerba mate en los secaderos. Por ende, el capital humano del pequeño productor no es especializado, ¿sí? No conoce en gran medida la forma de la cosecha mejorada, ¿sí? La forma correcta de cosecha. Si bien existe una posibilidad de expandir el área de cultivo, se tuvieron años anteriores en la cual hubieron área de cultivo mucho más elevado, y el costo de mano de obra es relativamente baja. Pero contradictoriamente esto conduce a que estos tengan pocos beneficios sociales. En cuanto a la estrategia, estructura y realidad, tenemos una saturación comercial de las marcas que presentan sus productos en las góndolas de supermercados en todo el país. Especialmente en el interior se cuentan con muchas marcas pequeñas que no son conocidas en la capital. Estas, como he dicho, estas marcas logran presentar sus productos a nivel local nada más. Hay un desarrollo incipiente de empresas que están exportando, ¿sí? Muchas de ellas surgieron del ámbito de la pequeña empresa y se han podido capitalizar para poder exportar. Y ese es el gran salto que a mi criterio falta para muchas empresas para poder lograr la exportación. Existe una adaptación de las empresas hacia la integración vertical en la forma de producción. Los molinos ya están teniendo su secadero y en algunos casos también ya están teniendo su propio campo de cultivo de hierba. Hay diferencias año a año para acordar el precio de la hoja de yerba mate. En cuanto a las condiciones de demanda, el consumo aparente es de 9,5 kilogramos per cápita, es un consumo alto. Uruguay tiene un consumo aparente mayor, pero bueno, el de Paraguay es un consumo aparente razonable. Si bien no hay estudios pormenorizados, censos, digamos, que puedan arrojar esto, estos son datos que fueron surgiendo luego de la investigación. Se consume en gran medida en mate y en forma de tereré, es decir, en forma caliente y en forma fría, por ende se lo puede consumir a gran escala, todas las personas lo consumen naturalmente y hoy en día se están presentando también en forma de saquitos inclusive y otras formas de presentación. Hay un crecimiento del consumo de hierbas, tés, con precios mayores a nivel internacional. De ahí la importancia a buscar un poco esos focos, esos nichos de mercado para obtener beneficios extras para el mercado. En cuanto a los sectores de servicio, de apoyo, hay poca inversión para el mejoramiento de los plantines, hay pocas empresas, entonces hay un acomodo relativo de estas empresas para poder proveer a las grandes. Si bien las grandes empresas también están teniendo o trabajan con viveros, el problema está o radica en los pequeños productores. Existe apoyo periódico a productores desde los técnicos e implementadores del MAC y del SENAVE, más estas capacitaciones muchas veces no se llegan a llevar a cabo o no se llegan a concretar a nivel de mercado, del campo. Poco despliegue de empresas por el interior del país, de las marcas del interior, ¿sí? Y existe una influencia grande o un trabajo enorme del centro yerbatero para poder converger a todas las industrias, a todos los molinos y a la mayoría, y hoy en día está abriéndose también a los productores para poder establecer convenios, cooperaciones y mejorar el sector yerbatero. En síntesis, hay muy buenas perspectivas para mejorar e incursionar en el mercado internacional. En cuanto a investigación, su incursión es tímida, es muy baja para no ser lapidario, y resta mucho por trabajar en este ámbito.
Bueno, llegando a la última parte del trabajo y no quiero pasar por alto esta parte, me gustaría discutir un poco los resultados obtenidos. Desde el ambiente institucional se obtiene, se concluye, o sea, se tiene que la ley, el enforcement de la ley es baja, no hay un cumplimiento de la ley estricta, y esto genera altos costos de transacción macro. El contrabando influye mucho en esto y la falta de sanciones a los que infringen la ley. Siguen encontrándose cargamentos de contrabando desde la Argentina y Brasil en épocas de escasez. Existe un doble estándar en cuanto a calidad y las condiciones de trabajo que podrían brindar en cada nivel de finca. O sea, las grandes empresas tienen un nivel de trabajo muy diferente a lo que es el trabajo en finca de los pequeños productores. Entonces, esa nivelación es la que hace falta y por ende el Estado tiene que tener creería yo, un fuerte impacto para que esto pueda lograrse. Algunos actores siguen actuando en forma de oportunismo, buscando captar rentas de acuerdo a las condiciones que les pueda favorecer. Sin importar esto que esté fuera, dentro o fuera de la ley. Por ejemplo, los cooperadores, si uno lo ve desde otro punto de vista, lo que viene haciendo es como una especie de intermediación con los secaderos para obtener mayores cosechas y las mejores, ¿sí? Pero esto no estaría mal. Para mí, la función que cumplen los cooperadores es algo bueno, es algo que ayuda y redunda en el sistema. La fijación de precios es un tema que año tras año viene acaparando y viene trayendo discusiones, lo cual perjudica y daña un poco al semblante del productor debido a que generalmente no se cumplen las expectativas del productor. El poder de negociación suele tener el centro yerbatero a través de las industrias, entonces el gobierno trata de intermediar siempre dentro de esta negociación, pero bueno, creería yo que se debe converger mucho más en las necesidades y en las expectativas que tiene el pequeño productor para que desde ahí se pueda impulsar el sistema de agronegocios de la yerba mate hacia el nivel industrial. Solamente para dar una analogía, Douglas North también estableció de que es necesario que un tercero imparcial, ¿verdad?, como por ejemplo el gobierno, implemente sistemas de control legal, de modo que pueda arrojar bajos costos de transacción, ¿sí? Desde el punto de vista organizacional, a pesar de que... Mauricio. Sí. Sí, Mauricio, Sebastián, andá cerrando, por favor. Ahí voy. ¿Sí? Pues ya llevamos casi 50 minutos, ¿sí? Gracias. Desde el punto de vista organizacional, entonces, tenemos de que hay transacciones que faltan por alinear, hay altos costos de transacción. Desde el punto tecnológico, se debe trabajar con los productores y aprovechar las condiciones agroecológicas que se tienen, de modo a seguir capitalizando el aumento de rendimiento por hectárea que se viene teniendo, ¿sí? Por último, entonces, las conclusiones. Se tienen fortalezas y limitaciones. Las fortalezas es de que se tiene un marco legal o una debilidad en las instituciones. El escenario, si bien es favorable, ¿verdad?, para potenciar el sector yerbatero, el ambiente institucional debe acompañar esto. El consumo interno está consolidado, hay coordinación entre las industrias de molinos, no así entre los productores y los secaderos. En cuanto a limitaciones, ya habíamos dicho el bajo informe de la ley, la falta de continuidad y cobertura presupuestaria, por ejemplo, a la comisión multidisciplinaria para que pueda abarcar las problemáticas, y los altos costos de transacción presentes hoy en día.
Por último, decir que se tienen aspectos positivos que deben ser potenciados y otras que deben ser mitigadas. El ambiente institucional no está colaborando con la dinámica del negocio de la yerba mate, sumado a la desalineación de las transacciones en el ambiente organizacional. Estas son algunas recomendaciones, ¿sí? Se debe fortalecer la organización de la coordinación de los productores, debe haber un mayor liderazgo del Estado, ¿sí? Del sector público hacia lo privado, se deben desplegar mayores capacidades al productor, invertir en infraestructura tecnológica y debe haber una mayor previsibilidad. Hay varias agendas de investigación que se pueden enfocar desde otro punto de vista también. Yo con esto estoy terminando. Les agradezco a la mesa por la atención y bueno, estoy sujeto al análisis y a la devolución que puedan tener. Muchísimas gracias. Bueno, veo que terminaste, Mauricio. No sé si querés dejar de compartir pantalla, activar la cámara y poder tener un intercambio con los jurados. Si en todo caso ellos quieren hacer referencia sobre alguna diapositiva, volvemos a compartir pantallas y ellos se pueden ver en este momento. La reducción, digamos, de los costos de... Cuando quieran, sí, a ver, no sé quién quiere comenzar, Evangelina bueno, perdón, o estaba Lisandro. esperando la indicación. Bueno, como quieran, Sí, yo sí, puedo empezar si quieren. Perdón, Evan. Dale, No hay problema. dale. Bueno, Mauricio, gracias por la exposición. Muy interesante el trabajo. Me surgen algunas dudas digamos, algunas cosas que me gustaría por ahí consultar en torno, por ejemplo, me llama mucho la atención el pico en 2019 de las exportaciones, que prácticamente se duplican. Y quería ver cómo lo explicabas, porque en parte hablaste de un aumento en la producción, en los rendimientos, y mirando un poco eso y escuchando un poco el resultado del diagnóstico, me da la sensación de que hay mucho por hacer desde lo tecnológico todavía. O sea, me quedó como una duda si en realidad fue algo puntual, respondió más al aumento del área o al aumento del rendimiento y cómo se relaciona eso, sobre todo teniendo en cuenta que el 82% son pequeños productores y vos lo marcaste como una limitante. Entonces, si podrías explicar un poquito más eso, a ver, no sé, si no fue clara la pregunta, avísame que lo repregunto. Muchas gracias, Angelina. Sí, la verdad que para mí también fue una sorpresa este último número en cuanto a la exportación y este gráfico, el gráfico que presenté está marcado en términos monetarios, ¿sí? Entonces, yo creería, bueno, en primer lugar tengo que explicar de que en los últimos años fueron insertándose al rubro muchos profesionales con conocimiento, no sé si acabado, pero con mucha más afianzado, en forma afianzada que el productor que está, digámosle, en el campo. O sea, un empresario va y compra ya no 5 hectáreas, sino compra 20, compra 30 y hasta 50 hectáreas inclusive para producir. Y viendo las nuevas perspectivas y los nuevos focos, los nuevos nichos de mercado, por lo menos un olfateo mío, Angelina, de que gran parte de este rubro de exportación se sustenta en el producto medioambientalmente amigable, con certificado de calidad, y hay experiencias de exportaciones de yerba mate orgánica que tienen un precio internacional mucho más valorado que la yerba mate convencional. Entonces, sin analizar
de si la yerba mate convencional paraguaya es mejor o no la argentina o brasilera, y por qué yo creería que se basamenta en una exportación de este tipo de productos, en saquitos de té, y hay gran demanda en Estados Unidos y en Europa de este tipo de productos. Ok. Bueno, no sé si sigo yo con una pregunta más, hacemos la ronda, no sé cómo lo quieren organizar. Seguí, Eva, seguí, después pasamos a Digo una Lisandro. pregunta, bueno, sí, otro punto gracias primero por la respuesta, otro punto que me llamó la atención es cómo trabajan la implementación de buenas prácticas, que lo marcaste en el ambiente institucional, con los pequeños productores, que son un porcentaje tan importante, y también si tenés idea más o menos qué porcentaje de la producción corresponde a pequeños productores. Sí, yo creería que hay un antes y un después de que el SENAVE tome la posta, digámosle, en este rubro. Anteriormente el Ministerio de Agricultura era el único ente de llevar este tipo de capacitaciones y transferencia tecnológica a los productores. Y simplemente se limitaban a contactar con los productores, organizaban una reunión, un meeting ahí, y lo hacían en forma de práctica. Hoy en día hay universidades en el sur del país que están enseñando carreras afines a agronomía y a tecnología de alimentos que abarcan este tipo de prácticas o pasantías o, digámosle, ya transferencia de destrezas y habilidades en cuanto a las buenas prácticas. Ahora, las buenas prácticas como tal, digamos, se enmarcó en forma organizada a través de esta resolución que se tiene desde el año 2015 recién, y el SENAVE no es que le quitó al MAC esa función, sino que hoy están trabajando en conjunto para poder ampliar y poder profundizar estos criterios que están ya contemplados en una resolución. Anteriormente eran, digámosle, según conocimientos teóricos de los profesionales del MAC, que a cuentas se dedican a hacer las políticas públicas. El SENAVE es el que debe transferir la tecnología o los conocimientos al productor. Pero hoy en día se limitan mucho a eso. Sí, en cuanto a los datos de la agricultura familiar campesina, encontré datos que representan el 82%, pero estamos hablando en cantidad de productores en sí, ¿sí? Entonces, estos productores tienen superficie de cultivos bajos, a diferencia de los grandes productores que tienen ya 100, 200 y 300 hectáreas probablemente también. Bueno, una más y yo sería, pero básicamente así en forma muy breve. Entonces, ¿cómo diagnosticás la competitividad alta, media, baja? ¿Cómo lo resumirías básicamente en base a toda la información que recolectaste y que analizaste? O sea, este trabajo es, digámosle, el inicio de un estudio más profundo, y obviamente dentro de la agenda de futuras investigaciones está analizar a profundidad la competitividad del sistema de negocios, ¿sí? Mi objetivo era la de diagnosticar, ¿sí? Mapear el sistema y analizar sus transacciones. Yo lo que pude deducir dentro de mis conclusiones es que hay buen panorama, buenas perspectivas para que los indicadores de producción, superficie cultivada y rendimiento puedan ir mejorando en pos a tener, y la calidad del producto en pos a tener o consolidar mayores exportaciones. En ese sentido, me gustaría limitar a esos resultados. Listo, muchas gracias, Mauricio. Yo estoy con las preguntas. Bueno, gracias, Evan. Lisandro. Hola, bueno, en primer lugar felicitar tanto al tesista como a los directores. Muy buena la exposición, la presentación. Algunas de las preguntas que por ahí, bueno, ya también la hizo Evangelina,
El porcentaje de pequeños productores es muy elevado. Eso es un rasgo común en las tres economías, tanto en Argentina como en Brasil y en Paraguay. Lo que se puede notar es que es un mercado netamente asimétrico el de Paraguay. Sí, es oligopsónico, es desigual, hay una oferta atomizada de estos pequeños productores. La pregunta por ahí, a mí no es necesario que la conteste, obviamente, porque excede al marco de la tesis, pero ¿cuántas marcas de yerba existen en Paraguay aproximadamente que se comercializan? Porque de ese 82% de pequeños productores, ¿qué porcentaje aportan ellos a la comercialización? Porque pareciera ser que hay como... están encorsetados, y los pequeños productores producen y los molinos y comercializadores venden o distribuyen. Si bien marcás muy bien la integración vertical que se está dando, que de hecho eso está presente también en los tres países, por ahí ver eso, porque al ser un mercado tan desigual, pareciera ser que los pequeños productores únicamente se encargan de la fase primaria y no tienen un mecanismo de decir, bueno, nosotros producimos, secamos, estacionamos y vendemos. No sé, yo no lo pude ver, o quizás en la lectura de la tesis, y ahora también me quedó un poco la duda, si las cooperativas logran tener marcas propias, si pueden vender en forma de cooperativas. Esa sería una pregunta. Sí, te lo puedo responder esa. En realidad me hubiese gustado y me encantaría tener datos precisos, y esto se debe realizar a través de un censo para obtener, digámosle, ese tipo de información. Y el último censo se realizó en el 2011 y no tuvo buenos resultados en el campo, en el sector agrario. Pero te voy a hablar de mi percepción, desde mi punto de vista, de lo que analicé y de lo que obtuve de los expertos, de las entrevistas que pude realizar. Asimismo, como mencionas, no podemos, o sea, no puedo concluir cuantitativamente qué cantidad de producción de los pequeños productores van a tal marca o aquella. Y eso se debe un poco a la desalineación que puede encontrar en el ámbito organizacional, en el sentido de que el pequeño productor está un poco estancado dentro de su finca. Se limita mucho a tener el yerbal y no sale a incursionar en los otros niveles de producción, ¿sí? Si bien hay experiencias de asociaciones de productores que pudieron hacerse de un secadero, estos son, digámosles, muy puntuales, y hoy en día ya fueron, digámosle, dejando ese negocio debido a que las marcas, las multimarcas, los molinos grandes, están abarcando ya esa línea, ¿sí? Están teniendo sus propios secaderos, entonces a los secaderos comunitarios como que ya no les es tan rentable. Los productores buscan ganar y tener renta, por ende muchas veces le cuesta salir de su finca y llevar su producto a los secaderos o a los molinos. Y les es mucho más fácil dejar o permitir que un grupo de taraferos vengan, colecten su hoja, pague lo que tengan que ser pagado en finca y llevarlo. Y esos datos muchas veces nos quedan registrados, o por lo menos pasan desapercibidos o pasan de otra manera. Ahora, las cooperativas es un tema muy interesante porque ellos se dedican y su misión, digámosle, está radicada en lo que es la industria, es la molinería, es el envasado y el producto final. Pero ¿qué pasa? Trabajo muy de cerca con los productores primarios como socios. En síntesis, la producción de los pequeños productores se conglomera dentro de lo que es esta cooperativa. Entonces, nuevamente tenemos, digámosle, datos que pasan por debajo de otro techo, ¿sí? En cuanto a las marcas, en los últimos años fue apareciendo muchísima cantidad de marcas. Yo tengo entendido que hay como unas 20 o 25 marcas, digámosle, que tienen presencia, que tienen presencia en las góndolas, tanto en el departamento central, en la capital y en los grandes supermercados. Pero
en cada pueblo en donde hay producción, hay experiencias de marcas que lo venden solamente en ese sector. Y no hay un registro, bueno, debería haberlo, pero lamentablemente en esta tesis no pude abarcar cuántas marcas hay en total, en forma oficial. No, está muy bien, igual eso era para saber porque era una duda que tenía yo, porque en el mercado argentino, por ejemplo, existen más de 200 marcas y solo 2 empresas controlan el 75% de la venta. Era para tener una referencia. Igual me llama mucho la atención cuando mencionás que las cooperativas seleccionan a sus productores. Entonces, habría que ver qué tipo de cooperativas son, porque el principio número 1 del cooperativismo es la libre asociación. Entonces, pero eso es otra cosa. Lo que sí me llamó la atención que mencionás vos es sobre el sello de calidad, ¿sí? ¿Qué pasa con los que no cumplen? ¿Pueden comercializar igual? Eso me quedó como una duda cuando fuiste mencionando. Igual también que cuando mencionás el aumento por rinde, ¿sí? Rinde por hectáreas, que sugieren 5.000 plantines por hectárea, sí, es bastante mucho, si bien es el tope, me parece como mucho. Y después ver qué capacidad tienen estos pequeños productores de incorporar realmente o mejorar realmente sus yerbales, qué capacidad económica tienen, porque esa es una forma también después de medir quiénes pueden incorporar las mejores tecnológicas, ya sea por sistema de regado, por mejoramiento en los plantines que va a determinar mayor rendimiento por hectáreas. Entonces, eso hay que ver porque eso va a determinar si la brecha se va a ampliar o en algún momento estos pequeños productores, que son la mayoría, van a poder articularse, van a tener poder de agencia en este sentido y van a poder competir en un mercado que desde ya es igual y también apuntar a un mercado externo más a futuro en esas recomendaciones que por ahí vos también mencionabas. Sí, en cuanto a al sello de calidad, a la marca. Yo en mi presentación hablé del sello de calidad del INTN. El INTN es el Instituto Nacional de Tecnología de Normalización. Aquí en Paraguay es un ente gubernamental que se encarga de la normalización. Y en ese sentido, es la encargada de realizar los análisis y otorgar el sello de calidad a través de un proceso de certificación, el cual está por decreto presidencial, digámosle, impuesto una obligación a las marcas para comercializar. Eso es lo que dice en la ley. Más, no hay un cumplimiento cabal de esta normativa. Este decreto inició, pero a medida que iban presentándose los pedidos de sello de calidad, se iban dando cuenta de que no llegaban a cumplir con los estándares de calidad determinados en la norma paraguaya. Entonces, muy pocas, y te lo digo con propiedad, una sola es la que cumple hasta hoy día con ese sello de calidad. Más, con el tiempo dejaron de insistir, dejaron de tratar de llegar a ese estándar de calidad. Y como no hay sanciones, como no hay forma de prohibir tampoco al mercado, al comercio de yerba mate, esto sí así. Más, el INTN yo creería que debería tener un trabajo para que el sello de calidad sirva, digámosle, para exportar, que dé otros beneficios también, haciendo una autocrítica ya, digámosle, externo a lo que es mi trabajo. Porque para que las empresas se vean incentivadas también a buscar estos estándares de calidad. La otra pregunta era sobre... A ver... No, está bien. Es como que diste un panorama. Después, otro por ahí ya cerrando con lo que es tu propuesta, porque tu propuesta también, a mí me llama la atención que en toda la tesis, incluso ahora en la exposición, el objetivo por ahí es apuntar al mercado externo. ¿Sí? Ese es como un objetivo en función de un producto que por ahí tiene un mercado muy limitado, ¿sí? Ya sea en Europa o en Estados Unidos, y qué potencial tiene Paraguay para desarrollar a partir de la yerba mate otros productos que no sean la yerba que nosotros tomamos en el mate, ¿sí?
Han existido experiencias, por ejemplo, en Brasil utiliza productos para productos cosméticos, en Estados Unidos y en otros países se utiliza como bebida gaseosa o sea, la yerba mate como base de otros productos alimenticios o no. Eso es Sí, en potencial. Y con eso Eh, cierro. Esta pregunta me dio pie a la pregunta anterior a responder, y que tenía que ver un poco con la capacidad de los productores para que puedan buscar este mejoramiento del panorama y buscar los estándares de calidad que ofrece el yerbal. Y en realidad el pequeño productor eh, cuenta con muy pocos recursos económicos para poder cumplir con todas las recomendaciones emanadas en las buenas prácticas de agricultura. Esto es así y se necesita un apoyo externo en cuanto a capacitación y a financiamiento, lo cual nos está dando, y solamente las empresas que pueden llegar a este financiamiento son los que pueden dar ese salto, ¿sí? En primer lugar. Y eso tiene que ver mucho con la relación, digamos, de cuál es el potencial de Paraguay para poder exportar. Y sí, yo acepto de que mi tesis tiene como una inspiración, digamos, de lograr esos estándares de calidad para lograr otros mercados. Y para mí es muy importante porque es lo que permitiría a los pequeños productores, digámosle, a obtener mejores rentas. Hoy, aquí en Paraguay, en el mercado interno, las grandes empresas, así como vos lo expresaste en la Argentina, 8 empresas tienen el 75%, el 80%, perdón. El 80% del producto elaborado que se presenta en las góndolas. Entonces, queda un margen muy pequeño, digámosle, para los pequeños productores para que puedan tener esa oportunidad. Y hay experiencias, y justamente en los últimos años hay experiencias en las cuales hay asociaciones de productores que lograron financiamiento para poder no solamente empezar a vender en el mercado local, sino directamente exportarlo. Y sí, yo como tecnólogo de alimentos tengo un arraigo muy importante, digamos, en lo que es la industrialización de este producto. Hay empresas de test que están exportando a los Estados Unidos y empezaron su proyecto económico exportando a los Estados Unidos y luego, a Europa, perdón, y luego empezar a incursionar en la industria nacional. En síntesis, la industria farmacéutica no tengo mucho conocimiento para saber qué aplicaciones se le da, pero hay bibliografías que indican de que países europeos importan la hoja de yerba mate para producir bebidas basadas en lo que es esta hoja. Sí, sí, es más que nada con eso para ver el potencial en sí de la yerba mate en otros, para aplicar a otros productos, no solo alimenticios, teniendo en cuenta esto, que el mercado externo de consumidor de mate caliente es muy limitado y es muy difícil de que la apertura sea mayor en las próximas décadas. O sea, los indicadores marcan eso. Más que nada por eso, es a modo de comentario, por ahí para ver en base a un producto que si bien vos los marcás en el Mercosur, no está en todo el Mercosur, es exclusivamente la zona que marcaste vos. Paraguay, Argentina, Brasil, ningún otro lugar del mundo produce yerba mate. Entonces, ver ese potencial en otros productos sería quizás para futuros trabajos, para tenerlo en cuenta. ¿No? Te agradezco estas dos últimas preguntas porque realmente me denotan la inspiración mía en este trabajo realmente. Bueno, muy bien. No sé, Evangelina, Lisandro, si tienen alguna otra pregunta más. No, yo no. Bueno, entonces si es así, Mauricio, te vamos a pedir que Falta Idígora, retires. se acaba de retirar de la reunión. O sea, hace un ratito. Sí. Yo ahí estoy en contacto con Pamela para volver a comunicarme con él, ya que faltaría que haga su ronda de preguntas. Claro. Sí. ¿Vos, Sebas, tenés el celular? Tengo entendido que sí, pero se tuvo que retirar, Gustavo. Yo digamos, no sé cómo se hace él, digamos, ya me pasó un comentario sobre la tesis, pero él se tuvo que retirar, tenía una reunión y se tuvo que retirar.
Bueno, si quieren, como bien decía Sebastián, Mauricio, si te querés retirar de la llamada, como para que el jurado delibere la calificación, y en un ratito me voy a volver a comunicar con vos para que regreses. Dale, muchísimas gracias, Pamela, Sebastián, Evangelina y profesor Lisandro. Muchísimas gracias por la atención. De nada. De nada. Perdón, el comentario que envió el profesor se podría socializar ahora para tener más o menos un panorama de sus apreciaciones. Básicamente él tenía solo una pregunta con respecto al rol del Mercosur, ¿sí? Pero bueno, se extendió más de lo necesario. Tenía una reunión y bueno, tuvo que retirarse. Lo que sí quiero compartirles a ustedes como